4, 3, 2. Bienvenidos a la primera feria virtual del libro Cusco Bicentenario 200 años de Independencia. Presentamos a Max Ramos desde México, quien el día de hoy nos brindará una entrevista junto con Rocío Esquivel llamado Un curador de libros. Adelante, por favor. Pues muy buenas noches, muchas gracias a los organizadores de esta feria virtual en Perú, muchas gracias a Mónica García Diego y Max, bienvenido, un gusto platicar contigo. Les voy a hablar muy brevemente de la trayectoria de Max acá en México, en la Ciudad de México, donde tiene 5 librerías que yo siempre digo que más que ser librerías de viejo son librerías de antiguo, que tiene una gran diferencia. Max tiene una trayectoria en este rubro de ser un librero, de tener esta gran profesión de ser un librero, un cuidador de libros, un guardián de libros, y por eso decidí ponerle a la entrevista un curador de libros, porque visitar sus librerías es una verdadera experiencia. Tiene 2 librerías que solamente se pueden visitar por cita, el Burro Oculto y la Mula Sabia. Para ir a estos lugares donde van a encontrar primeras ediciones, libros especiales, libros que a lo mejor encontramos ahí el último ejemplar, libros en otros idiomas. Ya Max nos ampliará de esto. Estas son 2 de sus librerías. Las otras 3 librerías, cada una tiene una personalidad, una atmósfera, porque bueno, pues Max es un hombre de teatro en el amplio sentido de la palabra. Max, voy a hacerte algunas preguntas. Tú has sido muy entrevistado, eres muy conocido, muy apreciado por la gente que amamos los libros, que nos gusta la lectura. Y pues yo quiero que tú nos platiques cómo ves, cómo está la situación de los libreros en este momento. Después de este impacto mundial que hemos tenido con la pandemia, ¿qué pasa en México? ¿Qué pasa con tus librerías? ¿Qué la gente está leyendo más, está recluida en sus casas y solicitan más libros? Platícanos, Max. Bienvenido. Muy buenas noches, soy Max Ramos, librero desde 1999, aquí siempre en la Ciudad de México. Hemos también hecho experimentos en algunos de los estados, como en Zacatecas, en la ciudad de León y en la ciudad de Jalapa. Ahora contamos con 5 librerías. En el acumulado de materiales debemos de tener alrededor de unos 350,000 volúmenes, ¿no? Wow. Dividido en los 5 espacios, ¿no? Eh, a 2021, ¿qué está pasando con los riberos, sobre todo en la Ciudad de México y zonas aledañas al Valle de México? En la Ciudad de México hay alrededor de unas 90 librerías de libro viejo y libro usado, y se calcula que hay alrededor de unas 250 librerías de nuevo. Eso, digamos, hasta un par de años atrás. Se ha modificado un poco, ha habido una merma, se han cerrado de librerías de viejo alrededor de unas 20 librerías de libro viejo, libro antiguo. Eh, de librerías de nuevo también ha habido una merma. Eh, Sin embargo, el mercado del libro va teniendo sus lados emergentes. El mundo de las redes sociales ha irrumpido con gran fuerza en el mercado de libro, tanto nuevo como libro usado, en el país. Y creo que eso viene un poco a enmendar la plana de la realidad trágica por el asunto del COVID. Se han ido una buena
por lo menos unos 20 libreros así de clásicos de que tenían su librería o eran vendedores de libro con su clientela selecta, ya tradicionales, alrededor de unos 20 libreros se nos han ido. Y otros tantos que en realidad conocemos poco y donde ha pegado muy fuerte es en esa rama de libro. Generalmente me voy a referir al libro usado, al libro antiguo, al libro viejo, que es realmente en donde me desenvuelvo, ¿no? Entonces, hay una parte que es un poquito como subterránea, que son los cimientos propiamente de las librerías de libro viejo, libro antiguo, y que son estos elementos que casi nunca se notan, pero que son la gente que vende en los mercadillos, en los tianguis, que anda colocando, que de repente andan a caballo entre la venta de el mueble viejo, son ropavejeros y venden también libros y que también son una parte muy importante que va afincando lo que son, digamos, los ladrillos, las ventanitas, la vidriera de los libreros que tenemos librerías de fijo en un local comercial, ¿no? Y se Sí, han ido muchos de esos cimientos, porque son la parte, digamos, como más sensible y más endeble de la cadena del libro, ¿no? Esos hombres o mujeres que viven día a día y que andan en los tianguis, que andan consiguiendo en las casas de papel reciclado, que rescatan muchos materiales, pues ahí nos ha pegado muchísimo. No quererlo ver sería, digamos, como ponerse una venda en los ojos, ¿no? claro. Eh, ahora, en cuanto a al libro cómo se está vendiendo hoy, qué tanto se está leyendo, creo que no ha tenido mucha merma en los que hemos podido resistir, porque a cambio de toda la desgracia de tener locales cerrados, la gente, por su encierro propio, se ha vuelto más lectora. O Mm, aquellos que ya han sido lectores tuvieron más tiempo para leer. Lo vimos de qué forma, porque nosotros de manera inmediata irrumpimos, aunque teníamos, digamos, un bajo perfil en redes sociales, con el COVID venimos a abrir esa ventana de par en par, un poquito como auxilio, se está quemando la casa, y hacer sí, voces y llamar la atención y presentar libros, asomarlos, y en esa gran ventana que son las redes sociales encontramos rápidamente un eco y inmediatamente hubo una respuesta muy importante de parte, digamos, de los lectores que ya teníamos, digamos, como consolidados cuando nos visitaban en las librerías. Salieron a dar el quite y inmediatamente ellos, para sorpresa nuestra, vinieron mucho al rescate y que gente que se preocupó mucho porque los negocios estuviesen abiertos, que las librerías no tenían por qué cerrar, no tenían por qué cerrar para siempre, ¿no? sí, Entonces, sí vino una ayuda grandiosa en donde realmente nos dimos cuenta que un asunto de esta solidaridad silenciosa es una cosa permanente en el país, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, que no hay, digamos, estridencias en eso. La gente solamente hace su aportación. Venimos a hacer, digamos, ciertos malabares, a dar vales de págame ahorita 50 pesos, 100 pesos, y cuando reabramos te llevas 100, 200 pesos, ¿no? Y la respuesta fue grandiosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí habla mucho de una comuna fortalecida, de gente que quiere dar de sí algo para que no se vaya todo a la perdición. claro. Y, y por lo tanto hubo mucho más lectores en casa leyendo, ¿no? A que, Max, todo el día he estado pensando en esta entrevista, en el tiempo que tenemos, y yo le puse un curador de libros, porque de verdad
cuando yo me refiero a ti y digo mi amigo que tiene librerías de viejo y las conozco todas y digo librerías de antigüedades y me encanta esta manera donde tus librerías son tan pulcras, no hay polvo en los libros, porque bueno, por ahí hay una vieja costumbre, por lo menos en México pasa que las librerías de viejo están polvorientas. Las tuyas están llenas de tiliches, con esto quiero decir con muchas cosas aparte de libros. Y sin embargo, todo está muy bien cuidado, se ve el interés, el afecto. Por ahí alguien mencionó en mi publicación que eras un guardián de libros. Y ¿qué opinas? ¿Qué futuro tiene esto de los libros? ¿Qué va a pasar? ¿Qué futuro inmediato a 10 años ves con los libros? Ahora que se lee de manera tan virtual, que se publica, la gente se está deshaciendo de sus libros y tú eres parte, sé que hay un grupo de libreros, no eres el único, pero tú vas y rescatas todos estos libros, los clasificas, los cuidas. ¿Cómo ves esto a 10 Sí, años? yo lo que veo, me es un poquito difícil ver más allá, digamos, de mi ámbito, porque el ámbito en el que me desenvuelvo son de gente que lee, de los investigadores, de los profesores, de los periodistas, el historiador, ¿no? El lector consuetudinario y también el creador, ¿no? El autor. Y en ese ambiente en el que me desplazo, veo más bien una efervescencia. Ah, qué bueno. Entonces eso me descoloca un poco porque no puedo ver desde fuera. Yo lo que veo es un ambiente trepidante, o sea, donde hay mucha actividad, donde me piden unos 50 libros a diario que no tengo o sea, y que andamos rastreando y que se va consiguiendo poco a poco el material y que desde que inicié en 1999 con la primer librería, esas listas de pedidos siguen intensificándose. Entonces, de repente también veo cómo el asunto del lector tiene, digamos, varias conductas. El lector sí puede estar leyendo el libro digital, puede estar leyendo PDFs, pero de repente cansa y de repente quieres tocarlo, quieres quitarte esta, Claro, digamos, un poquito como mirada sí, plana del libro y salir y tocar y sentir el volumen, ¿no? Contrastarlo y saber que tienes todos los sentidos puestos para tocar ese volumen, para olerlo, para mirarlo, sopesarlo, cosas que de repente se pierden con un libro digital, donde, o sea, nunca te preguntas cuánto de gramaje tiene la hoja de ese libro claro, a digital, qué ¿no? huele el papel o Sí, cómo es la tipografía, sí. entonces no hay la práctica de los sentidos. A lo mejor suena un poco un asunto romántico. No, no lo creo así, o sea, porque los sentidos están puestos, los tenemos y necesitamos explorarlos, hacerlos, que estén, digamos, como el pianista, que estén en dedos, o sea, hacer la práctica de los sentidos en el día a día y parte del día a día es la lectura, el libro que tienes en las manos, ¿no? Entonces, de repente sí, o sea, todas estas herramientas de lo digital son muy útiles, son cosas que tienen que estar con nosotros y que las debemos ver como un bien cultural, pero también lo otro, ¿no? También el libro de papel también es un bien cultural y no le quita, ni le da, un elemento decadente. Es tan contemporáneo como la hoja digital. Ah, es excelente que comentes esto porque de repente, sobre todo con las nuevas generaciones, vemos su afición y nosotros tenemos esta herramienta de lo digital y por supuesto que se siguen editando libros y se seguirán editando, lo creo firmemente.
Y me parece en este sentido, y mi pregunta iba porque te decía que te veo como un guardián, alguien que rescata, porque, bueno, también sabemos que, por ejemplo, a veces hay ediciones que hacen, sobre todo algunas universidades, que se quedan guardadas y de repente eso anda rodando por ahí y llega a tus manos y tú lo rescatas, ¿sí? Sí, Háblanos un poco de eso. una de las partes más interesantes es que de repente tenemos que, como libreros de libro usado, libro antiguo, debemos de saber cómo resguardar ciertos materiales que pueden quedar a la deriva. De repente una editorial muere, quedan embodegados los materiales y todo eso después de algunos meses, años está a punto de irse al reciclaje, al papel, y hay que estar ahí muy atentos. Y no es que lo haga uno de manera directa, pero hay, digamos, esos hombres que mencioné Te hace un corre la rato, voz. que te dicen, oye, y que además de eso viven, oye, Max, aquí fíjate que me llegó una edición de la Aleph, están completamente nuevos en Editorial Lumen, hasta, están hasta con su plástico y los van a, los quieren triturar, los compro y te los llevo, ¿cuánto me das? Y ahí empieza otra vez de vuelta el asunto del rescate, pero eso es de manera constante. Bibliotecas enteras que de repente alguna embajada, no voy a decir el nombre, alguna embajada de repente porque remodeló algún espacio de la propia embajada, de la sede, dice pues todos estos libros no se consultan, son viejos, pues ya que se vayan al reciclaje, al papel. Y entonces de repente rescatamos todo ese material y dices, no es posible. Estas colecciones están impecables, son de autores de esta región muy importante y de repente, ¿por qué diablos a alguien se le ocurrió lanzar a la basura todo este material que tiene vigencia y hay que respaldarlo? Entonces sí hay que hacer parte de ese trabajo. Lo hace uno de manera innata porque uno es vendedor, uno piensa en sacarle un usufructo a eso, pero va junto con pegado lo otro. Y solamente falta tener un poco de tacto, de sensibilidad para darse cuenta que en realidad, queriendo ganar unos pesos, resguardas parte de la cultura, ¿no? Claro, porque además tú eres alguien que ama los libros. Yo recuerdo que alguna vez me contabas cuando empezaste a vender los libros que traías en una mochila y que a veces te compraban libros que a ti te gustaban y te caía mal la gente que se llevaba tus Los libros. odiaba, porque esa gente me arrebataban mis bienes, ¿no? Claro, claro. Y no era justo. Sin embargo, al paso del tiempo te vas curando de eso. O sea, Sí, o regresan los libros. Sin sí, embargo, de lo que quiero hablar es que pues sí, por supuesto que eres un comerciante, pero eres una persona que ama los libros y en eso la peculiaridad y lo importante de tus librerías, que yo creo que son referencias para mucha gente, para muchos escritores, para muchos intelectuales. Recuerdo que hay un hombre que tiene una librería en Canadá que viene a comprarte libros. sí. ¿Es así? Sí, sí, Platícanos. pero fíjate que yo, por ejemplo, hoy fui a ver una biblioteca de un hombre para comprársela. Y Ujú. resulta que le digo, bueno, pues, oye, Francisco, ¿por qué no me hablaste que eras tú? Me dice, bueno, pues, o sea, pues, ya me ibas a ver cuando nos viéramos para que vieras los libros. Y empecé a ver los materiales y de repente le dije, oye, ¿cuántos años llevas visitando la librería? Pues prácticamente desde que se inauguró, yo llegué a tu librería como por el 2001. Ah, está muy bien. Y entonces veo los libros y tiene Sí. alrededor de unos 3,000 libros. Y de Ajá. esos 3,000 libros, cerca de 2,000 los compró con nosotros. Y yo Ya. dije, bueno, o sea, qué locura. O sea, Sí, es decir, claro. Francisco, yo sabía que frecuentemente iba a la librería, pero no te das idea de cómo la gente de poco a poco se vuelven, digamos, compradores de un solo espacio, o bueno, más bien se vuelven habituales de un espacio Sí. y que en realidad, así como tú les provees,
ellos también te proveen y los dos se alimentan, Claro, ¿no? una alimentación. Pero piensas que es un lector que por ahí de vez en cuando venía y compraba. No, él fue, o sea, tú fuiste como librero beneficiario del bolsillo de ese hombre, ¿no? Y es muy interesante porque a veces se nos escapa a los comerciantes cuánto beneficio obtenemos de los lectores, ¿no? Entonces siempre hay que estar, digamos, como un poquito, no soslayarlo, sino estar siempre un poquito inquietos de saber cómo va el flujo yo te proveo de libros, pero tú me provees de dinero con el cual sobrevive este negocio, ¿no? Y que entonces este enlace da una convivencia social muy interesante, muy intensa, y deja de ser un mero comercio para convertirse en una relación de lector con el librero, ¿no? Claro. Y entonces se vuelve, digamos, como mucho más, más encarnado a nivel social, la labor del lector y la labor del librero. Sí, además tú con la librería Jorge Cuesta, aparte de que es una librería muy amplia, es un centro cultural o lo era hasta antes de la pandemia. Realmente tu labor ha sido de corazón, porque yo creo que amas tus libros, por eso entiendo muy bien que odiaras a los que te compraban tus libros. Y todo el día he estado pensando, Un tenemos momento, 30 minutos. fíjate que ahorita que hablabas de esto, de que que hasta hace un tiempo fue una galería, yo creo que Un lo sigue centro. siendo, pero fantasma. Porque llegan los amigos que quieren presentar un libro, no se puede ahorita. Hay pandemia, estamos en semáforo naranja, luego llega el artista que quiere hacer una presentación de su nuevo trabajo. Es que ahora no se puede, hay pandemia. Y entonces de repente se ha vuelto en una galería de seres fantasmales que quieren, digamos, volver, pero la realidad no los deja, ¿no? Los rebota. Sin embargo, se ha vuelto, digamos, como un asunto hasta como de resarcir heridas, como de irse a platicar. Sí, no, yo sé que no se puede, Max, pero venía a hacer el intento. En realidad lo que quería era venir a platicar, ¿no? Y ya si Claro. se podía lo otro, está bien. Entonces sigue siendo, digamos, como una especie de galería, a lo mejor ahorita de condolerse de lo que nos ocurre, pero que finalmente seguimos con la intención y hay toda la intencionalidad de que podamos volver a trabajar, porque como seres gregarios nos necesitamos y toda Por librería debe supuesto. ser por fuerza un espacio abierto al diálogo, a la plática, a la charla, a la chorcha, a al acumulado de ideas que van y vienen entre unos y otros. Sí, sí, claro, completamente de acuerdo. Además, tú generas eso. Y si nos pusiéramos a hablar y a describir cada una de tus librerías, pues nos llevaríamos mucho tiempo. Vamos a irlo haciendo. Yo quiero hacerte algunas preguntas, como, ¿cuál es el libro más raro que ha caído en tus manos, que ha llegado a ti, que ha caminado hacia ti, Max? Mira, es un libro que propiamente, bueno, sí es un libro porque tiene forma de libro, tiene páginas, tiene pastas y tiene información, pero no es un libro común, es un belluario, es una colección de vello púbico y seccionado de masculino y femenino, con algunas indicaciones que posiblemente descifren los nombres de, de De los quienes eran propietarios, poseedores, de los ¿no? poseedores. Bueno, ese es, digamos, ese tipo de libros. ¿Y quién lo hace? ¿Un erotómano? ¿Un penalista en asuntos de delitos sexuales? ¿Quién hace eso? Pero ¿cómo llegó Este, a ti?
Pues lo compramos en una biblioteca y no, yo creo que nos los vendieron porque pensaban que era como un libro o como tenía la forma, tiene la forma italiana, era como un libro de posibles postales, ¿no? Y Ya, sí, o sea, el PUDIS puede ser una postal, pero peculiar, ¿no? sí, claro. Ok. Y el libro que andas buscando, que te cuesta trabajo, ¿hay algún libro? Yo sé que hay ediciones que están agotadas. ¿Te entras en esta como obsesión por encontrar un libro que ya es difícil de encontrar? Sí, son obsesiones, pero digamos como, o sea, tienen, digamos, su finitud. Es decir, por ejemplo, y generalmente es por la manía, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, en 1923 se hicieron 6 libros que componen las iglesias de México. El texto es del doctor Atl y las fotografías de Guillermo Calvo, Mm, ¿no? El padre de Frida Kahlo, ¿no? sí, Un excelente fotógrafo y son formidables. El formato todo es una bella composición, la de esos 6 volúmenes, Las Iglesias de México, 1923. Pues lo ando persiguiendo esa primera edición, o sea, hay en ediciones facsimilares, pero digamos es casi impropio a veces entre libreros exquisitos en decir, como un facsimilar, el original, ¿no? claro, Entonces, bueno, claro. pero en este caso, en 2023 se cumplen 100 años de esa edición. El librero tiene que trabajar con antelación a ese festejo y entonces quieres tener esa edición para pavonearte, presumirla, deleitarte, quizás coquetear con quedarte con ella. Finalmente eres un vendedor y la terminas vendiendo al mejor postor, pero está bien que otros la disfruten, ¿no? Sí, Entonces, por eso, o sea, quisieras tener, por eso hablo de finitud. Después viene, o sea, te sube la temperatura y quieres otra cosa, ¿no? En realidad las obsesiones sí son, pero son un poquito calibradas, ¿no? O sea, no son, digamos, de esto que, un asunto que te llevaría al suicidio, no, no, son no, no. controladas. Ok. Oye, Max, y tú comentabas en un principio que has tenido algunas librerías en la provincia, acá en México. ¿Tú recomiendas esta maravillosa profesión? Porque yo no le puedo llamar oficio, yo creo que es una profesión, la del librero, el rescatador, el guardián, el buscador, porque yo creo que cada provincia, cada pueblo necesita a alguien así. ¿Es algo que Sí, tú recomiendes? sí, claro. De hecho, yo, por ejemplo, mira, en mis sueños, locos, en mis desvaríos, burocráticos, digo, y si en un asunto de apoyo, en donde da parte y parte, o sea, el librero puede aportar lo que sabe del negocio de los libros, da una proporción numerosa de libros para que se haga una librería y, digamos, el Estado aporta para el primer año de renta Ujú. de un espacio, de una librería. Digo un año para que pueda sostenerse el negocio, ¿no? Un año de renta de un local comercial en una zona céntrica de algunas poblaciones, digamos, históricas, incluso de estos edificios pequeños, pero históricos y que están, digamos, un poco medio ociosos, que se los rente a con cierta, digamos, comodidad en su renta. El librero, o sea, un librero, digamos, Max, dice, ok, le entramos y ponemos las primeras 5 librerías. El librero Max aporta unos 5,000 libros para cada una de esas librerías. Tenemos gente que está interesada, que le gusta el trabajo del librero, y que podría irse a vivir eh, a, este, a Morelia, a la ciudad de Puebla, a Tampico, y que, digamos, en un asunto de entre gobierno y iniciativa de los oficiantes de algunos libreros, y alentar la fundación de 5, de 10 librerías en un solo momento, sería una cosa extraordinaria y yo le entraría sin ningún problema, sin querer ganar
un peso de eso, ¿no? O sea, cuando hablo de donación, es decir, órale, va a fundarse una librería con todo en forma, pues ahí van 5,000 libros, o sea, no habría ningún problema. Uy, El Max. problema es quién los escucha. Bueno, ya tendrás mañana varias llamadas. Vas a ver, Max. Muchísimas gracias. Se nos fue muy rápido. Vamos a hacer más entrevistas. Te vamos a escuchar también próximamente leyendo tus cuentos, tus historias. Gracias, Max. Muchas gracias. Muy agradable platicar contigo. Gracias a los organizadores de la feria. Gracias, Mónica, y nos despedimos. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Saludos. Buenas noches. Buenas noches.